Pues vale, pues así mismo, ya está, o sea, es que no hay más. Vale, pues creo que no va a ser de un tema como de específico el vídeo, voy a hablar un poquito así como de cualquier cosa, ¿no? Un poquito así de lo que vaya surgiendo. Y bueno, me gustaría empezar por hablar un poco así de la película de los Barrons. Creo que ya estamos en un momento en el que la mayoría de gente ya la habrá visto, entonces pues no hace falta, no pasa nada el tema de lo de los spoilers y todo esto, pero bueno. Sí, bueno, la cosa es, a mí me gustó la película, pero eh, a su vez como que no me terminó de convencer del todo, ¿vale? Porque es verdad que, bueno, sí, estaba en el nivel cero, que el mítico. No estaba el bicho este de los cables. Se le llama bacteria, ¿no? Bueno, no estaba el bicho este de los cables. Salió en las pull rooms. Salió una referencia al nivel emergencia, al nivel exclamación, ¿vale? No entraron ahí, pero salió la puerta que llevaba a ese nivel. Y ya está. Creo que no había más niveles. Así que bueno, salieron esos. El nivel 0, que es el básico, el primero, donde todos empiezan. Las pull rooms. Y también pues la referencia esa al nivel exclamación. ¿Vale? Que es. Que no sepa qué nivel es ese. Es el nivel donde estás como en un hospital, pero es un pasillo hacia adelante y tienes que correr full a tope porque te persiguen un montón de entidades desde atrás. Y tienes que esquivar obstáculos y estas cosas. ¿Vale? Bueno. Pues esto. Eso está bien, o sea, estuvo bien. No mostraron más niveles, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Para la primera película estaba bien. Mostraron, pues, el 0 y las pull rooms, ¿vale? Y la referencia al nivel de exclamación. Las entidades, tío, son entidades ya totalmente inventadas. Ya no son entidades que hayamos visto nunca antes. Son entidades, pues esto, nuevas, ¿no? Que se las acaban de inventar para la película. ¿Por qué? Porque son como entidades que están basadas en las personas de fuera, de verdad, pero en versión deforme. Es como... Y luego estaba, por ejemplo, el Capitán Clark, que viene a, por así decirlo, a sustituir al bicho este de los cables, a la bacteria, ¿no? Se llama. Yo creo que sí, lo llaman así. Al primer monstruo que te encuentras cuando, por ejemplo, cuando juegas al Escape the Barrooms, pues ese, ¿vale? En la película viene a sustituir a ese monstruo, el Capitán Clark, ¿vale? El monstruo la versión turbia del Capitán Clark, básicamente. Pues luego está el Clark normal y corriente, que es el prota, y hay una parte en la que hace un anuncio que se viste de pirata. Lo que pasa es que llega un momento en el que el Clark ya deja de ser el prota porque lo mata el Capitán Clark turbio, ¿vale? Y la prota pasa a ser la psicóloga. Bueno, la cosa es que el final nos deja un poco como... que no entendemos muy bien lo que ha pasado, con muchas dudas porque parece como que ha escapado, o por lo menos ha sobrevivido la psicóloga, porque la estaba persiguiendo el Capitán Clark. Y bueno, la encuentra en la asociación esta que investiga las barrooms. Y la llevan a hacer pues una entrevista, una de preguntas. Pero el final es que de repente se muestra a la versión deforme de la psicóloga. Entonces no sabemos muy bien si es que ella se ha transformado en eso o es que las Barrooms ha creado una copia aparte y ha hecho una versión de ella. No lo sabemos. Esas son dudas que, bueno, se va a quedar ahí. Pero claro, como cuando la psicóloga pregunta qué le va a pasar y el tipo delante dice que no le corresponde decirlo, pues eso es una duda también que decimos. Entonces que al final no sabemos si es que la han transformado en el monstruo o hay una copia de ella en versión deforme, ¿vale? No lo sabemos. Bueno, la cosa es que, conclusión de la película así, un poco así random, que
no ha estado mal. Es verdad que la mayor parte de la película sí que la disfruté. Yo la vi con mi hermano, porque habíamos quedado en verla juntos. Y nos gustó, pero es eso, el final nos dejó un poco como, ¿sabes? Como que un poco rara la sensación, ¿no? Pero bueno, ya está, es eso, ¿vale? Y nada, me gustaría hablar también del DVD, que antes de hablar del DVD, pues aprovechar también que acabo de hablar de la película de los Backrooms. Hay un usuario en el YouTube que ha publicado un fanmade de cómo sería si metiesen al Capitán Clark como killer en el DVD. Y sería la hostia. O sea, yo no lo voy a poner, si lo queréis ver y queréis escucharlo. Bueno, pues tenéis que ir a verlo, o a lo mejor pongo el link en la descripción, no lo sé. Pero bueno, el usuario se llama del Textra. Joder, nombre un poco difícil de pronunciar. Y se llama Dead by Daylight, Backrooms, Aberrant Facsimiles, Menú más Chassetm Fanmade. Ese es. ¿Vale? Hay un montón de fanmates de Capitán Clark, pero ninguno es tan bueno como el que os estoy diciendo. De verdad. O sea, este que os estoy diciendo realmente encaja a la perfección. Tanto con la temática de los Backrooms de la película como el Capitán Clark. O sea, si os lo ponéis, ¿vale? Si os lo ponéis, tenéis que poneros a imaginar. Os lo tenéis que poneros a imaginar, de verdad. Si estuviera en el videojuego, y imaginaros y estar en ahí mismo. Y sentirlo. O sea, es una sensación súper chula. Pues digo, hostia, es que de verdad, realmente sería la hostia si estuviese ahí con esta música y con todo y con este ambiente. Sería la hostia, sería la hostia. Así que bueno, ya he dicho tanto el usuario como el título, así que lo podéis buscar y ya veré. No sé si ponerlo en la descripción o no, a lo mejor no, o a lo mejor sí. Así que por si acaso vosotros lo buscáis, si tenéis la curiosidad, y ya está. Vamos con el siguiente, ahora sí, DVD. Siguiente tema del DVD. Bueno, el DVD, no he hablado antes, pero voy a hablar ahora. Estamos a nada de que empiece por fin el evento de aniversario del 10º aniversario. ¿Y qué puedo hablar de esto? Del DVD, del aniversario. Un poco así de todo voy a hablar, ¿vale? De este tema. Voy a empezar rápido por el tema de anterior, de días, semanas antes, en donde se nos presentó el killer. No quiero extenderme mucho en esta parte, ¿vale? Porque quiero hablar sobre todo de lo que va a venir ahora en el evento. Pero la cosa es que, bueno, digamos que Behavior es, bueno, un grupo de trabajadores que son profesionales en engañar, porque claro, tened en cuenta, porque antes de ya saber el killer ni nada de estas cosas, estaba la época de la fase esta de las teorías y de las referencias y de intentar adivinar cuál es, ¿sabes? La parte divertida, básicamente, la parte divertida es esa, ¿no? Luego ya te viene el killer realmente y te decepcionas o te haces feliz. Depende. Pero la parte divertida realmente es esa, la de las teorías, la de adivinar, a ver cuál va a ser, la de ver estas referencias. Uy, hay referencia a este killer, no sé qué. Esa parte es divertida. O sea, y en esta ocasión he de decir que fue más divertida que la de hace 5 años. Porque hace 5 años al final era muy simple, solo había una referencia y punto, que era la del 5. ¿Vale? Hace 5 años, para el quinto aniversario, ¿vale? En 2021, había solo una única referencia de cara a el killer del quinto aniversario. Que era la teoría del 5 del aniversario, ¿vale? En el banner de aniversario. Era la teoría del 5, que tenía la forma del arma de Bela Dimitrescu, ¿vale? Ese era la única referencia que había. Y todas las teorías eran en torno a esa referencia, ¿vale? Entonces, habían muchos que decían que iba a ser Bela, porque pues si es que la única referencia que había era esa,
y la única teoría que había era esa, pues es porque muy probablemente sí que iba a ser Vela, ¿no? Entonces, mucha gente pensaba que iba a ser Vela, yo incluido, y había otra menor cantidad, vamos a decirlo así, poca cantidad de gente en ese momento que en vez de Vela decía que no, que iba a ser Némesis, ¿vale? Y eso que en ese momento Némesis no tenía referencia alguna. Pero había una poca cantidad de gente que quería el Némesis y que pensaba que iba a ser el Némesis. Y había ya una parte minúscula que pensaba que iba a ser el Mr. X. Pero la cosa estaba ahí, entre Némesis y Vela. Sobre todo ya en la parte final de la época de teorías, antes de revelarse el killer. Ahí ya, en la parte final, sí que se había avivado más el enfrentamiento entre Vela y Némesis. Finalmente, pues, la teoría del 5 se fue al carajo porque en vez de Vela fue Némesis el que resultó. De hecho, una anécdota curiosa. En la fase final, básicamente, antes de revelarse el killer, o sea, los días antes del día donde se revelaba el killer, yo me encontré a dos creadores de contenido que eran Fog Whispers al mismo tiempo, el The King y el Pauliester, ¿vale? Claro, ¿qué pasa con esos dos? En esos dos, hace 5 años, ¿vale? Ahora hablaremos de actual, pero ahora estoy hablando de hace 5 años. Hace 5 años hicieron como una especie de apuesta esos dos, ¿no? Claro, el Pauliester apostaba por Némesis y The King apostaba por Vela. Ganó Pauliester, porque bueno, como ya sabréis, finalmente fue Némesis el que terminó saliendo ganador y victorioso. Es curioso porque hace 5 años no lo sé, pero actualmente esos dos directamente sí trabajan en Behavior. Y claro, hace 5 años no lo sé, por lo tanto a lo mejor hace 5 años sí podía ser genuino y verdadero lo que estaban haciendo, pero lo de este año, que repito, ahora llegaré a esa parte, de momento estoy contando lo de hace 5 años, pero este año directamente están trabajando en Behavior y obviamente no era verdadero ni genuino, estaba siendo actuado lo que están haciendo, ¿vale? Pero bueno, termino lo del año pasado, es decir, termino lo de hace 5 años y ahora voy con este año. Bueno, la cosa es esta. Solo había una teoría, la mayoría pensábamos que iba a ser Vela, ojalá hubiese sido así, también te digo, y terminó saliendo Némesis finalmente. Por lo tanto, la única teoría, y ¿por qué he explicado todo esto? Para que entendáis ahora lo de este año que tengo que explicar. La única teoría, hace 5 años, la única teoría que había, la teoría del 5, no funcionó, era un engaño, básicamente, y solo había una, y con solo una ya nos consiguieron engañar a la mayoría. Imaginaos cómo ha sido este año. ¿Por qué? Ahora sí que voy a este año. Este año lo que ha pasado es en toda la fase de teorías y de referencias y de adivinar cuál va a ser el killer, pues en toda esa temporada de este año no es que haya habido una referencia o una teoría como hace 5 años, sino que han habido varias. Y casi todas las referencias apuntaban a Pennywise. Claro, Pennywise es literalmente el único killer que literalmente desde que yo empecé a jugar al videojuego, que yo empecé a jugar a principios de 2021, es decir, más de 5 años ya, prácticamente, es el único killer que desde que yo empecé a jugar llevo queriendo que lo metan. Fijaos todo el tiempo que llevo esperando, ¿eh? Claro, no voy a contar el tiempo de que yo aún no empecé a jugar, pero de que ya asistía al videojuego, porque si contamos el tiempo de que lleva asistiendo al videojuego, entonces ya son 10 años, ¿vale? Pero en mi caso es la mitad de tiempo, pero aún así sigue siendo mucho. ¿Qué pasa? Que claro, con el paso del tiempo, cada vez, cuantos más años pasaban, más, por así decirlo, más
me bajaba la ilusión, menos esperanza tenía, porque es que encima no había nunca tampoco... no se hablaba de Pennywise o no había referencia que lo podían traer o cosas de estas. Y de hecho lo único que se decía por ahí de usuarios random era que no, es que es demasiado difícil y es que es tan imposible que no va a llegar o algo así, ¿vale? Claro, todos esos factores influían a que fuese perdiendo yo esperanza con el paso del tiempo. ¿Qué pasa? Pues este año, por primera vez, por parte oficial del Behavior, me estaban dando esperanza. Yo decía, porque claro, antes de que empezase la temporada de teorías y de referencias y de adivinar el killer y todo esto, yo ya venía diciendo que se me están a punto de agotar las esperanzas y que de verdad que ojalá y espero que así fuera, que para el 10º aniversario pusieran al Pennywise, que la verdad es que ya iba tocando, sinceramente. Además de que sería, la verdad, un momento bastante adecuado para ponerlo, ¿no? Porque lo podrían haber puesto en cualquier otro momento, pero bueno, ya que no lo han puesto en cualquier otro momento, ponerlo en el 10º aniversario realmente sería un bombazo y sería, vamos, que muchísima más gente se uniría al videojuego, ¿no? No, yo no me cuento porque yo ya estaba dentro, yo ya había empezado a jugar hace 5 años. Pero, bueno, me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Bueno, la cosa es... Yo tenía ya muy pocas esperanzas, pero las tenía. Y las seguía teniendo gracias a esas referencias. Y las tenía ahora como más vivas que nunca. Mientras duraba la temporada esta de referencias y de teorías, ¿vale? Porque pues casi la gran mayoría de referencias y esto iban hacia Pennywise, ¿vale? Muy bien, ¿ahora qué? Pues, al igual que hace 5 años, con solo una referencia ya nos la colaron, este año han querido ir mucho más allá. Mucho más allá. No solo han utilizado una referencia o una teoría. Han utilizado muchas y fuertes además, y fuertes, porque Behavior nos mostró un tráiler, ¿vale? Que decían la gente que era del ente y todo esto, pero las cosas como son. Había referencias claras a It y a Stephen King. Había de hecho una firma así en la pared poniendo Stephen King. O sea, Stephen, corona de rey King, haciendo esa referencia a Stephen King, ¿vale? Y todo aunque fuera del ente, lo que sea, hablaban también, todo lo que decía, lo hacía Pennywise. Todo lo que decía el tráiler, lo hacía Pennywise. Y también podían hablar del Pennywise. Entonces, ese tráiler es el más potente, el que trajo un montón de referencias a Pennywise. Y por lo tanto, ahí es cuando todos dijimos, es que pues tiene que ser Pennywise. O sea, no hay forma a que no sea él. Porque nos lo están dejando muy claro. Pues ni aún así. ¿Por qué? Son maestros del engaño. Son maestros del engaño, de la manipulación. Me da bastante asco, la verdad. Lo suyo es que dijeran y fuesen claros desde el minuto 1, la verdad. Pero les gusta fastidiar a sus jugadores de esa manera, no sé por qué. Al Behavior, me estoy refiriendo al Behavior ahora mismo. Y por si no fuera poco, los mismos de hace 5 años, el de King y el Polyester, ahora ya estaban dentro del Behavior. Ahora ellos ya sabían desde el principio cuál iba a ser el killer. Pero claro, tenían que actuar como si no lo supieran, ¿vale? Así que bueno, yo no lo sabía hasta poco antes de que se revelase el killer. Que ahí me enteré que esos dos estaban dentro del Behavior y ya lo sabían. Dije, pues entonces, ¿sabes? No hay que fiarnos mucho de estos entonces, porque estos vienen un poco a liarla. Y bueno, ¿qué terminó pasando? El Jason. O sea, pasó lo mismo que hace 5 años. Este año pasó lo mismo que hace 5 años, pero más fuerte aún. Más fuerte. ¿Por qué? Porque la batalla de hace 5 años era entre la misma licencia, es decir, Resident Evil. Las dos eran Resident Evil, ¿vale? Pero diferentes personajes. Sin embargo, este año ha sido 2 licencias diferentes, tochas, luchando entre sí.
Claro, la batalla era entre Pennywise y Jason. ¿Qué pasaba? Que yo realmente quería que fuese Pennywise. Claro, porque obviamente yo es el killer que llevo desde que empecé a jugar queriendo que lo metan y todavía no lo han metido. ¿Y cuánto tiempo más tengo que esperar? ¿O acaso no lo van a meter nunca? Esa es la duda y la incógnita que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, total, que mucha gente se alegró por el Jason, ahí a tope de tal, incluso burlándose de gente que prefería a Pennywise, o incluso a Slenderman, porque una cosa, Slenderman empezó a cobrar fuerza durante el stream este de 13 horas de la cabaña, que ya con la cabaña empezó a perder fuerza el Pennywise, pero al mismo tiempo cobró fuerza Slenderman, por el tema del bosque, por el tema de el pequeño mini vídeo que en medio del stream lanzaron de medio de un bosque súper oscuro, con árboles, tal, bueno, cosas de estas. Y las glitchadas de pantalla, por así decirlo. Bueno, todo eso hizo que Slenderman cobrase fuerza, ¿vale? Bueno, la cosa es que igualmente da igual porque ganó el Jason. Pero a lo que iba, mucha gente, muchísima gente se puso, vamos, eufórica con el Jason, no sé qué, no. Pero lo peor no es eso, lo peor es que se burlaban de sus, entre comillas, adversarios, porque bueno, al final todos somos jugadores del mismo juego, ¿no? Pero bueno, hay gente que le gusta burlarse de los demás cuando no sale el killer que ellos querían, ¿no? Por así decirlo. Entonces había gente del bando del Jason burlándose del bando del Pennywise y del Slenderman al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues eso, había gente que se burlaba de la gente que quería Pennywise. O sea, del bando del Jason me refiero. Gente del bando del Jason que se burlaba de la gente del bando de Pennywise y se burlaba de la gente del bando de Slenderman, ¿vale? Esa gente, la verdad, nunca las entenderé. ¿Por qué? ¿Qué falta hace burlarse de los demás? Si ya de todas maneras, ¿sabes? O sea, tienes el personaje que tú querías. No hace falta burlarse del resto. Eso es gratuito. O sea, eso es por gusto, por la cara. No hace falta hacer eso. Pero hay gente que sí que lo hacía, ¿vale? Así que bueno, ese tipo de gente me da un poco de asco, sinceramente. Pero bueno, ya está. Eso es el tema. Eso es el repaso hasta ahora. Ahora voy a ponerme a hablar de otra cosa, que es del evento del aniversario. Eso es lo que me interesa realmente, no el killer, porque voy a... ¿sabes? Hubiese sido diferente si hubiesen puesto al Pennywise, pero bueno, es el Jason, pues me da un poco igual, sinceramente. No me linchéis por esto, por favor. Pero sí, a mí me da un poco igual el Jason. Lo respeto al killer y a la gente, pero a mí me da bastante igual, sinceramente. Vale, hablando con sinceridad. Pero, así que por lo tanto, lo que me interesa a mí ahora es el evento, las tartas, y de eso es lo que voy a hablar yo. 2 días faltan, desde hoy que estoy grabando, ¿vale? Faltan 2 días para que por fin finalmente empiece. Se han tardado un montón, no sé por qué lo han atrasado tanto el evento, porque realmente el aniversario del DVD fue el día 14, y lo han atrasado hasta el día 25, no sé por qué han hecho eso, sinceramente. Pero bueno, cosas de behavior, supongo. Así que, pues esto. En 2 días a farmear tartas como si no hubiesen mañana, ¿vale? Que eso es lo que me interesa realmente. Yo llevo tiempo sin jugar porque me acumulé un montón de puntos y no quería gastarlos. Y como de todas maneras no quiero gastar puntos en los personajes, ¿para qué voy a seguir jugando si de todas maneras no puedo levelear a mis personajes y conseguirles cosas a mis personajes? Entonces, porque lo que yo quiero es gastar esos puntos en conseguirles un montón de tartas a mis personajes. Por lo tanto, ahora mismo tengo acumulados 20 millones. Que al principio eran 10. Pero, bueno, Vigibur fue generoso, nos dio un código a todo el mundo, que ese código nos daba otros 10 millones más de puntos de sangre. Por lo tanto, sí, tengo acumulados 20 millones de puntos de sangre en mi cuenta y estoy esperando
a que salga el día 25, el evento de aniversario, para yo gastar todos esos 20 millones de puntos en conseguir un montón de tartas a mis personajes, a mis mains. La cosa es algo que tengo que decir todavía, no sé si gastar los 20 millones de golpe en un solo personaje o repartirlos un poco a cada personaje. Ya lo veré, ¿vale? Pero bueno, eso es algo que lo pensaré en su momento cuando salga el evento de aniversario. Y ya está. Puesto que este es un canal así, que no tiene tema específico y que puedo hablar de lo que sea y hacer cualquier cosa que me apetezca, pues a lo mejor, yo qué sé, me grabo haciendo unas partiditas en el aniversario, no lo sé. ¿Quién sabe? Ya se verá. Pero bueno, que lo voy a dejar por aquí, yo creo, ¿vale? Porque así no se hace más largo aún el vídeo. Y creo que está bien ahora lo que ha durado. Así que bueno, decidme y dejadme en los comentarios si alguien ve esto, pues bueno, qué opinión tiene sobre el tema que he hablado. Y obviamente siempre con respeto, por favor, ¿vale? Aquí, no, en este canal no queremos gente irrespetuosa, ¿vale? Comentarios siempre que sean con respeto y en referencia a el vídeo, ¿vale? Básicamente. O de lo que he hablado en el vídeo, que viene siendo lo mismo en realidad, ¿vale? Así que bueno, ya está, ¿vale? Veremos a ver si en 2 días pues me grabo haciendo 1 o 2 partidas, yo qué sé. Y ya veremos, a lo mejor no, o a lo mejor sí. Eso hay que esperar a verlo hasta el mismísimo día 25. Venga pues, hasta otra.